Cuando venís de una temporada donde vos decís, parece que no se terminan más los problemas, parece que las luchas no se terminan más, parece que las situaciones vienen y no nos abandonan, ¿no? Sacamos un poquito la cabeza afuera del agua, viene alguien y nos pisa de vuelta y nos manda 10 metros para el fondo, ¿no? Pero qué bueno es saber que Dios tiene un nuevo comienzo. ¿Sabes que Dios es el Dios de los nuevos comienzos? Y mirá, la palabra del Señor en esta noche nos va a traer esta certeza. De modo, dice el apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas, diga conmigo todas, son hechas nuevas. Para que suceda esto, se tiene que cumplir lo que dice en el principio del pasaje. Hay que estar en Cristo. Es importante que le hayas dado tu vida a Jesús. Es importante que vos le hayas entregado el señorío de tu vida a Jesús, que Él pueda reinar en tu vida, que vos puedas estar en Cristo y Cristo pueda estar en vos. Amén. Si alguno está en Cristo, lo bueno es saber que acá somos una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo comienzo. Dios tiene nuevos comienzos, Dios tiene nuevos propósitos, Dios tiene nuevas esperanzas. Así que si estabas esperando algo lindo para este día, una palabra linda de parte de Dios, es saber que hoy puede comenzar algo nuevo. Hoy puede comenzar algo nuevo. Hay en esa palabra algunas cosas que a veces me llevan a meditar en la Escritura y uno dice, bueno, ya hace mucho tiempo que estoy en Cristo. Muchas veces he leído esta palabra. No sé cuántos allá leyeron esta Escritura. Y uno dice, las cosas viejas pasaron, pero pareciera que muchas de esas cosas viejas no se fueron. ¿Sí o no? Pareciera que muchas de esas cosas todavía las seguimos viviendo, las seguimos experimentando. Pareciera que hay áreas de nuestra vida en las que todavía nos encontramos empantanados y decimos, Señor, yo estoy esperando algo nuevo, pero en áreas de mi vida y en situaciones de mi vida pareciera que no puedo abandonar eso. Y pareciera incluso que va en contra de lo que la Escritura está diciendo. Porque la palabra dice, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que quiero que primero entiendas es que el apóstol Pablo está hablando de una realidad nueva. No solamente un cambio personal, una nueva realidad. Usted sabe que a veces las cosas cambian y uno le lleva tiempo a adaptarse a los cambios. Uno a veces le lleva tiempo a adaptarse a las nuevas realidades. Sobre todo Silvia estaba invitándolo para el próximo domingo y que creo que va a ser muy bueno, no solamente sobre la parte de negocios, sino sobre la parte de la administración. Hay cosas que uno en su vida todavía no cambió porque no se dio cuenta de que hay una nueva realidad. Hay personas que hoy por ahí están desempleadas porque hace 10 años que no se dan cuenta que la realidad laboral está cambiando. Y después querés a último momento empezar a hacer un montón de cosas para decir, uy, pero tengo que conseguir trabajo, me voy a poner a estudiar. Eso hice yo en el 2001, por ahí. Me voy a poner a estudiar, tenía 29 años, universitaria. El tema es que una carrera universitaria menos de 5 o 6 años, haciéndola muy rápido. Así que imagínate que hasta que agarraba ese tren. ¿Por qué? Porque el país estaba viviendo una realidad que yo no había visto. Se complica. Y uno piensa que va a ser siempre igual. ¿Sabes qué? Hay realidades a las que nosotros nos tenemos que adelantar. Y a veces hay cosas que el Señor nos quiere mostrar. Y nos quiere mostrar una nueva realidad. Sos una nueva creación. Sos una nueva creación de Dios. Y tenés que vivir como una nueva creación. Tenés que dejar
de depender de tu pasado y vivir en tu pasado. Tenés que despegarte de eso. Ahora, es difícil abandonar el pasado. Eso vamos a hablar en unos minutos más. Es difícil abandonar el pasado. Es difícil abandonar los rótulos que otros nos han puesto, los rótulos que en nuestra casa nos pusieron, los rótulos que nosotros nos hemos puesto a nosotros mismos. No es fácil abandonar el pasado. Flor decía de una manera muy interesante, porque a veces la Biblia utiliza ciertos verbos que nosotros no los llegamos a ver en nuestra lectura. Hay ciertos verbos que son condicionantes y hay ciertas palabras que es mientras, ¿no? Estoy siendo sanado, como hablaba Flor hace un ratito. Entonces, está sucediendo la sanidad. Tal vez ella no la podía ver todavía, no la podía ver, pero en la realidad espiritual estaba sucediendo el milagro. Ella todavía no había visto ese lunar que se había caído, pero Dios ya lo había empezado a hacer. Para Dios el milagro había comenzado. Y por ahí ella está frustrada porque dice, no está pasando nada. Y muchas veces nosotros pensamos que no está pasando nada. Quiero decirte que están pasando cosas. Y cuando peor se ponen las cosas, quiero decirte que cuando más Dios está actuando. A vos te parece que, ay no, pero yo no quiero que Dios lo haga así. Vos sabés qué, humillate y decirle, Señor, hacelo como vos quieras, pero hacelo. Hacelo de una vez, Señor, hacelo de una vez. Hay algunos que tienen que llegar a tocar el suelo con las narices para empezar a levantarse. Y Dios sabe de eso. Y Dios sabe de eso. Y algunos de ustedes también saben de eso porque hemos vivido eso. Hasta que después nos empezamos a levantar. A veces los golpes en la vida son necesarios. Dios sabe, con esto no estoy diciendo que te des la cabeza contra la pared. Quédate tranquilo que si se están tomando las decisiones que estás tomando, te vas a chocar de frente. Pero la palabra del Señor me dice acá, realidad. La palabra, todas son nuevas. El verbo en griego de esa palabra es que lo nuevo ya ha comenzado y sigue teniendo efecto, hasta el presente. Esto significa que hay cosas que todavía no las ves, pero en el mundo espiritual ya sucedieron. Y están sucediendo. Y Dios se está moviendo. Y va a llegar el momento en que lo vas a ver con tus ojos visibles, pero tenés que recibirlo antes en tu corazón. El Señor quiere que lo empieces a confesar en tu corazón. Empieces a decir, lo veo, sé que Dios lo está haciendo. Amén. Aunque todo en el mundo natural me diga que no, yo sé que Dios lo está haciendo, que Dios está haciendo cambios en mi vida, que Dios está haciendo cambios en la iglesia, que Dios está haciendo cambio en todo lo que nos rodea. Hay una historia que quiero trabajar un poquito en esta noche. Es una historia hermosa. En realidad es una historia que empieza con una fatalidad, es una historia familiar. Es una historia que está en el Antiguo Testamento. Es la historia de un hombre y una mujer que están pasando una situación difícil donde ellos están viviendo. Entonces, ellos deciden tomar a sus dos hijos e irse a vivir a otro lugar. Era mucha la necesidad que estaban viviendo, se mudan y en ese lugar donde ellos están, sus hijos toman mujeres, 2 mujeres, así que ya no son 4, ahora ya son 6. Y tienen la fatalidad de que primero muere el papá. No solamente sucede eso, que al tiempo mueren uno de los hijos, pues muere el otro hijo. Así que las 3 mujeres, la mamá y las solas, quedan luchando.
historia en el Antiguo Testamento del libro de Ruth. Hermosa escritura en la palabra del Señor. Vamos a leer un poquito para entender más y ponernos en contexto de esta historia. Dice el versículo 6 del capítulo 1. Porque cuando Noemí, quien pierde a su esposo y pierde a sus hijos, se vuelve, dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras las habéis tenido con los muertos conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron, no, sino que volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, volveos, hija, ¿qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Hijas mías, demasiado vieja para tener marido. Si dije marido esta noche, tus hijos. ¿Me van siguiendo con la lectura? Bien. ¿Qué versículo íbamos? Muy bien. Volveos, hija mía, y pues soy demasiado vieja para tener marido. A ver, ¿qué es lo que le está diciendo ella para que algunos entiendan esta escritura y en estos tiempos? Estamos hablando de uno de los primeros libros de la Biblia. Y una costumbre de esos tiempos era que si una familia tenía hijos, en este caso los hijos varones, y uno de los hijos moría, si ese hermano que moría no había tenido hijos, entonces el otro hermano que vivía tenía que tomar a la mujer que no tenía hijos y tener descendencia para ese que había muerto. ¿Está bien? Ahora lo que sucede acá es que los 2 hermanos murieron. Entonces lo que le está diciendo Noemí es, por más que yo esté con un hombre esta noche y quede embarazada, ustedes no van a esperar a mis hijos, a que esos hijos crezcan, ¿no? Imagínense el problema para esos chicos cuando estuvieran en la edad adulta, ¿no? Pero más allá de todas esas cuestiones que pueden venir en la lectura bíblica, lo que le está diciendo Noemí es verdad. Entonces ella les está ofreciendo, ella es buena con sus nueras y las nueras la quieren mucho, indudablemente, y esto es algo muy importante, cuando vos pasas duelos y cuando vos tenés que pasar un duelo con alguien, vos te unís con esa persona. Y pasar un duelo con alguien te une. No es lo mismo pasar un duelo solo que tener a alguien que te acompañe en el duelo. Creo que indudablemente eso generó una comunión entre ellas, una lealtad entre las 3, un amor entre las 3, casi incondicional de una por la otra. Pero llegó este momento donde, claro, ahora Noemí vuelve a su tierra, de la cual se había ido con mucha esperanza, y le dice lo que cualquiera le diría, a ver, armá tu vida de nuevo, comenzá tu vida de nuevo. Así que, dice en el versículo 13, porque esta parte es importante, ¿esperáis por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? No, hijas mías,
Por eso es más difícil para mí que para vosotras, le dice Noemí, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo. Y atención con esto, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Amén. Yo quiero que veamos un poquito el contexto histórico de esto. Este libro de Ruth continúa el libro de Jueces. Cuando nosotros leemos el libro de Jueces, vamos a encontrar la situación espiritual en la que se encontraba la gente que vivía en ese tiempo. ¿Por qué se llama Jueces? Porque no había reyes. Entonces se levantaba cada tanto un juez, un legislador, alguien que Dios levantaba para poder ayudar al pueblo. Pero dice en dos pasajes de la Escritura, nosotros solamente vamos a leer Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Todavía no había llegado Samuel, todavía no había llegado Saúl, todavía no ha llegado el rey David, todavía no hay reyes. Entonces la gente se manejaba así. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. Yo creo que esta palabra en el libro de Jueces es una advertencia para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos manejando? ¿Qué es lo que te está guiando? Porque en estos días, como en aquellos días, hay personas que a pesar de tener a Dios como su testigo, cada uno hace lo que bien le parece. Y esto de que cada uno hacía lo que bien le parecía significa que lo que vos hacés, la decisión que vos tomás, para vos está bien. Porque cada uno hacía lo que le parecía. ¿Qué era lo que le parecía? Lo que estaba bien, lo que le convenía, lo que le gustaba, lo que creía que le podía ayudar en esa situación. Y muchas veces nosotros también estamos así. Oramos a Dios, le pedimos la guía a Dios, pero hacemos como nosotros nos parece. Y yo quiero decirte que cuando uno hace lo que a uno le parece, vienen las consecuencias. Esas consecuencias que suceden en el libro de Jueces es que la gente se alejaba de Dios, eran oprimidos por pueblos vecinos, clamaban a Dios, Dios levantaba a un juez, los salvaba y después de un tiempo volvían a caer en idolatría. ¿Entienden? Entonces cuando vos lees el libro de los Jueces, ves ese patrón repetitivo. ¿Ves eso que vuelve a sucederle a ellos? Claman al Señor, Señor, ayúdanos, sacanos de esta situación. Entonces el Señor responde y ahí aparece Gedeón, ahí aparece Jefté, ahí aparecen esos valientes que Dios levanta, Débora, aparecen ahí salvando al pueblo, ayudando al pueblo. Y después de un tiempo que Dios hizo la obra, empiezan, ¿no?, a entibiarse nuevamente hasta que se vuelven a la idolatría. Y de vuelta empiezan a clamar al Señor. ¿Entienden? Ese patrón es el que vemos en el libro de los Jueces. Ahora,
si nosotros vemos cómo comienza el capítulo 1, versículo 1 del libro de Ruth, lo que leímos recién, pero el versículo 1 dice así: aconteció en los días en que gobernaban los jueces. ¿Quiénes gobernaban? O sea que esto es una continuación. Hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos. Esto es importante, ¿en los campos de quién? Con su mujer y sus 2 hijos. Primero quiero que usted entienda algunas cosas. Belén, el significado de Belén es casa de pan. Sin embargo, ellos estaban teniendo escasez. Es interesante esto. Y quiero decirte algo, un sentido espiritual a esto. A veces puede haber pan en la casa, pero vos sentís hambre. Y sentí que el Espíritu Santo te pegó. Hay gente que está en la casa y aunque se da pan, tiene hambre. Y yo te voy a decir algo. El hambre no es malo. El hambre espiritual no es malo. La sed espiritual no es mala, es buena. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde aguas no hay, dice el salmista. Mi alma tiene sed. Él está anhelando, está deseando, Señor, no estoy sintiendo tu presencia. No te estoy sintiendo, no encuentro, Señor, que me estás hablando. Cuando entras no es malo. Porque cuando entras en ese hambre, podés hacer 2 cosas. O buscas a Dios o te vas a buscar pan a Moab. Buscas a Dios o vas a buscar pan a otro lado. Y yo te puedo asegurar que hay un montón de lados donde te van a ofrecer pan, pero ese pan no llena. ¿Sabés qué dice la Biblia? Que Jesús es el pan de vida. Amén. Jesús dice, yo soy el que descendió del cielo, el verdadero pan que descendió del cielo. Cuando esto sucede en referencia a Egipto, cuando ellos están saliendo de Egipto, están en el desierto, ellos están pidiéndole pan a Dios. Le están pidiendo carne a Dios. ¿Y sabés qué hace el Señor? Les envía pan del cielo. El Nuevo Testamento dice que les envía pan de ángeles. Hace un tiempito atrás prediqué sobre eso. Y dice que es bien interesante esto, que ellos todos los días tenían que ir a buscar el pan, tenían que ir a buscar el maná. Tenían que ir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y el viernes tenían que agarrar 2 porciones. Porque el sábado era día de reposo y ellos no podían ir a buscar. Pero había gente que el día martes iba y buscaba raciones de más. Y sucedía que cuando se levantaba el día miércoles para el desayuno, eso estaba feo. Es tremendo este milagro. Porque no solamente Dios le da pan del cielo, sino que el Señor le está diciendo, todos los días tienen que ir a buscar el pan. Alguno está escuchando esto. Todos los días hay que ir a buscar el pan. Algunos agarran el pan del domingo y lo ponen en la heladera. En el freezer para que aguante un poquito más. ¿No? ¿Fuiste el lunes a buscar pan? ¿Fuiste el martes a buscar pan? No, pero llega el miércoles. Y el miércoles me dan pan de vuelta. Los que vienen el miércoles. Algunos aguantan con el pan del domingo anterior. Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Está entendiendo lo espiritual de esto. Jesús dice, danos el pan nuestro de cada día.
Cada día hay un pan que hay que buscar. Cada día hay que buscar el alimento. No podés esperar que alguien te alimente. Vos tenés que levantarte cada día e ir a buscar el pan. Porque después, cuando cada tanto, uy, ese pan ya no me llena tanto. Yo te puedo asegurar que desde acá yo traigo pan. Pero cuando vos te preparás tu desayuno, cuando vos te preparás tu pancito a la mañana con el Señor, cuando vos te ponés con el Señor y con la palabra, cuando vos te preparás tu desayuno ahí con el Señor, ahí a mano con el Señor, palabra que baja del cielo. Aunque digas, no entiendo todo, pero es palabra que el Señor te está bajando, palabra que el Señor te está revelando a tu vida. Eso que te reveló a vos no es lo que me reveló a mí. Ese es tu pan. Es el pan que Dios te dio a vos. Es el pan que el Señor te bajó del cielo. Amén. Por eso está bueno enviar pan desde aquí. Está bueno el domingo abrir la panadería, pero vos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, tenés que buscar tu pan. Amén. Así que, ¿qué hace esta gente? Se va a buscar a Moab. Pero quiero que entiendas un poquito, porque dice el versículo 1, dice, en los campos de Moab. Ahí sí lo tenemos, Ruth 1:1. En los campos de Moab. Fue a residir en los campos de Moab. Pero ¿quiénes eran los moabitas? Cuando uno lee la Escritura y entiende quién eran los moabitas, de dónde habían salido los moabitas, y usted, por ahí alguno no lo sabe, pero hoy lo va a saber, porque en el pan que le traigo, usted va a entender esto. Pero esto te va a servir para el pan que vos vas a preparar en la semana. Amén. No te quedes solo con este pan. ¿Quiénes eran los moabitas? Los moabitas, la historia de los moabitas nace con Lot. Lot es un hombre que es sobrino de Abraham. Se separan y Lot decide irse a Sodoma. Muchos deben haber escuchado la historia de Sodoma y Gomorra. Y el Señor destruye a causa del pecado la ciudad y Lot sale corriendo, sus dos hijas, Lot y su esposa. Y la orden era de que no tenían que mirar hacia dónde. Mirá, esto hasta está conectado con la palabra del principio. No tenían que mirar hacia atrás. Sin embargo, la mujer de Lot miró hacia atrás y dice la Escritura que se convirtió en estatua de sal. Así que Lot queda solo con las dos mujeres y durante un tiempo va a vivir a una cueva. Y un bendito día, y no fue bendito, las hijas de Lot dicen, nosotros no vamos a tener descendencia. Hace mucho que estamos viviendo acá con papá. Y tienen una idea. Vamos a emborrachar a papá. Y emborrachan al padre. La más grande emborracha al padre. Y tiene relaciones con el padre. Entonces al otro día le dice a la hermana menor, mirá, yo lo hice anoche, ahora lo tenés que hacer vos porque si no, no vamos a tener descendencia. Entonces la hermana menor también hace lo mismo, lo emborrachan al padre. Dice la Escritura que se despertó al otro día Lot y no se acordaba nada de lo que había sucedido. Pero de esa relación incestuosa entre las dos hijas y el padre, nace la tribu de los moabitas y los amonitas. Fíjese qué historia. Los amonitas y los moabitas. Esta gente era gente totalmente idólatra. Esta gente con el paso de los años se volvieron en guerra contra el pueblo de Israel. Es más, están marcados en la Escritura porque cuando el pueblo de Dios está saliendo a la tierra prometida,
necesita pasar por el territorio de ellos. Y ellos no le dejaron pasar al pueblo de Dios. Y tuvieron que dar toda una vuelta. ¿Y sabés qué sucedió? Que Dios se enojó por esa actitud de ellos. Y después Dios se lo entrega al pueblo de Israel. Le entrega toda la tierra. Entonces ellos siempre estuvieron enojados. Tenían otros dioses, 2 dioses. Moloc era uno de esos dioses y Quemos era otro. Esta gente estaba acostumbrada no solamente a la idolatría, sino a ofrecer sacrificios humanos a esos dioses. Imagínense la cantidad de niños, de bebés, que se mataron para entregarse a esos dioses. Les puedo asegurar que esto tiene mucha de realidad espiritual y de realidad actual también. Muchas veces estuvieron en tensión. Encontramos otra historia en la Biblia donde a través de Balaam y Balac, ellos maldicen al pueblo de Dios, contratan un profeta, que es Balaam. ¿Se acuerda la historia de ese profeta que el burro le habló? ¿Se acuerda? Ahí la agarró, ¿no? Que el burro le empieza a decir, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Porque el burro había visto un ángel que había delante de ellos y Balaam no lo había visto. ¿Y a dónde iba Balaam? Iba a profetizar, iba a maldecirlos. Y Dios no se lo permitió. Cada vez que Balaam quería dar una profecía y hablar maldición, él empezaba a hablar bendición. Todo esto fue pagado por estos pueblos. Ahora, de este pueblo nace Ruth. Ruth es moabita. Ruth tiene ese pasado en su placar. Y conoce a Noemí. Conoce a gente. A veces Dios, en su misericordia, tiene estos actos soberanos, como aprendí estos días, actos soberanos de Dios. Que Dios usa gente que vos decís, ¿cómo Dios va a usar a este? ¿Cómo Dios va a usar a esta persona? ¿No? Y ahí tenés a Rahab, la ramera, ¿no? ¿Cómo dio una ramera, una mujer que manejaba un antro, una mujer que manejaba a otras mujeres? Sin embargo, Dios la usa y por su fe es salva. Es un acto soberano de Dios. Son esos actos que suceden cada tanto y que porque Dios decidió que sea así. Y ahí está Ruth. Ahora es interesante la actitud de Noemí. Noemí se va al pueblo de Moab. Ella se va allá. Ella cree que ahí le va a tener lo que no tiene en casa. Pero cuando le va mal, y ninguna parte de la Escritura dice que Dios les trajo maldición, es algo que le sucedió, es algo que le trajo la vida. La vida a veces te trae dolores, la vida a veces te trae situaciones que no son que Dios te las mandó, te sucedieron. Pero ¿sabés qué dijo ella? Fue Dios. Fue Dios. El versículo 13 dice, no, hijas mías, porque esto es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y en el versículo 20, están llegando de vuelta a su ciudad. Y dice que todo el pueblo se admira de la llegada de Noemí, ahora sola, con una de sus nueras. Y ella le dice a la gente que no la llame más Noemí. Mirá lo que dice el versículo 20. Y ella les dijo, no me llaméis Noemí. Noemí significa dulzura, encanto, agradable. Es el nombre que tenía para ella. Ese era el propósito para ella mientras estaba en la casa. Pero ella les dice, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui,
Pero ¿no era que se había ido con hambre? Qué distinto es una persona que está amargada. Qué distinto que hable una persona cuando tiene amargura en su alma, en su corazón. Que encuentra en Dios el responsable. Y que parece que lo que antes vivía es mejor que lo que estás viviendo ahora. Parece que te le cambiaron los lentes a esta mujer. Tenía una visión distorsionada de la realidad. Porque dice, el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Amargada, triste, enojada. Pero fue la vida la que la golpeó, no fue Dios. Pero ella encuentra responsable a Dios. Y vas a encontrar mucha gente que está fuera de la casa. Hay mucha gente que ha ido a buscar pan afuera. Pero yo te voy a decir algo. Cuando estás dentro de la casa, y eso no significa que estar dentro de la casa no van a venir situaciones difíciles, no van a venir golpes de la vida, pero estás en la casa de papá. Estás en la casa de papá. Y en la casa de papá, pan va a aparecer. Alguien te va a ayudar. En la casa de papá hay contención, pero afuera hay amargura. Afuera te espera la tristeza. Afuera te espera el verdadero hambre, porque vas a comer, pero nunca te vas a llenar. Vas a comer, escúchame bien, pero nunca te vas a llenar. Y hay gente que sigue buscando afuera y nunca va a encontrar, porque solamente hay pan en Belén. Solamente hay pan en Belén. Y en estos tiempos, como en esos tiempos, Dios está visitando a la casa. Dios está visitando esta casa. Dios quiere visitar tu casa. Amén. Ahora, qué tremendo Ruth. Qué tremendo Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sabés qué hizo Ruth? Abandonó toda posibilidad de rearmar su vida. Pero no solamente ella dice, yo voy a estar al lado tuyo, sino que dice, yo quiero el Dios que vos tenés. Y aunque vos no creas, aunque esta mujer, Noemí o Mara, como ella decía, estaba enojada con Dios, Ruth era el salvavidas que Dios le había mandado cuando ella estaba en Moab. Ella vuelve triste, vuelve angustiada, vuelve desesperada. Pero ¿sabés qué? Ruth era una mujer de fe. Ruth era una mujer esforzada. Ruth es la mujer de Proverbios. Es una mujer que negocia, que no se cansa, que no baja los brazos, que se va a levantar de vuelta y que va a creer que puede haber algo bueno en el futuro. Y ella va a trabajar por eso. ¿Sabes qué? ¿Sabes que para los israelitas, los moabitas, les daban asco? Ella sabía que se iba a enfrentar a la indiferencia. Ella sabía que se iba a enfrentar a la oposición, al desprecio. Tiene un pasado que la condena. Tiene un pueblo y creencias opuestas a Dios. Pero quiero decirte algo. El pasado influye. El pasado influye, pero no determina. El pasado influye. Hay alguien que tiene que escuchar esto. El pasado influye, pero no determina en Dios. Amén. Dios va a usar ese pasado para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. Aun cuando te hayas equivocado y hayas ido a buscar donde no tenías que buscar. Donde sabías que no te podían dar lo que necesitabas. Dios igual aún se va a glorificar. Y va a poner gente al lado que vos ni sabés y te va a decir, che, vos tenés que ir a la iglesia. Y vos decís, este mundano me manda a la iglesia. Porque uno peor de esos que vos hablabas antes decía, este del mundo. Ese del mundo ahora te dice, che, tenemos que ir a la iglesia.
Ese del mundo ahora cree más que vos. Ese del mundo ahora viene y tiene un encuentro con el Señor. Y vos estás diciendo, ya se le va a pasar, es el primer amor, porque así hacen todo. Ese del mundo se está agarrando del Señor. Está creyendo, y así estaba Ruth, creyéndole que Dios podía hacer algo. Pero ¿sabés qué? Ruth no se deja contaminar por la amargura de Noemí. Y eso es muy importante. No te dejes contaminar por la amargura de otros. No te dejes contaminar por la amargura de otros. Si el otro está amargado, que se quede su amargura o que se vuelva a Dios, que Él se la saca. Pero no te pongas a querer consolarlo en su amargura, porque el que está amargado, lo único que va a ver es amargura, lo único que va a ver es tristeza, lo único que va a ver es que está todo mal y que nada va a cambiar y no me importa lo que vos digas, porque está amargado. No te dejes influenciar por gente amargada. Belén, casa de pan. Los planes de Dios para que vayas a buscar tu pan. Aleluya. Volvamos y cierro con esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si vos lees algunos capítulos más atrás, yo no lo voy a hacer más extensivo, pero si lees el final del libro de Ruth, guiada por su suegra, Ruth conoce el amor de su vida. Es una historia de amor el libro de Ruth. Guiada por su suegra, ella conoce al hombre de su vida. Y ese hombre la bendice. ¿Y sabés qué sucede? Ruth tiene un hijo. Pero ¿sabés qué? Ese hijo pasó a ser hijo de Noemí. Ella lo crió. Y ella dijo, Dios me bendijo. Dios me bendijo. ¿Y sabés qué? Ese hijo final, ese hijo al final de sus días dice dice Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Eso le decía a la gente ahora a Noemí. La gente la dejó de llamar Mara, dice, sos Noemí, sos bendecida Noemí. Dice, sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama. Y dice, y es de más valor para ti que 7 hijos le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Aleluya. Y lo llamaron Obed. ¿Sabés quién es Obed? El padre de Isaí. ¿Y sabés quién es Isaí? El padre de David. ¿Y sabés quién viene en esa generación? Jesús de Nazaret, el pan de vida. El pan de vida. Aleluya. Aleluya. Las cosas viejas pasaron. Hermanos, se están haciendo nuevas. Es tiempo de creerle a Dios. Hay pan en la casa. Hay pan en tu casa. Todos los días el Señor te está esperando con el desayuno. Pero estoy completamente seguro, todos los días hay desayuno del cielo para vos. Si lo vas a buscar, si te levantás. Puedes levantarte e irte a trabajar, decir, lo dejo para después. Lo dejo para después, lo dejo para más tarde. Vos sabés lo que pasa. Termina la noche y decís, lo dejo para mañana. Pero Dios te está diciendo, hoy hay pan calentito. Hoy hay pan bueno. Este pan que yo te voy a dar es el pan que alimenta. No busques en otro lado. Tu pasado no te puede ayudar. Ya lo hiciste a tu manera. Ya lo hiciste a tu forma. No busques en Moab. No busques en otros dioses. No busques en otros dioses actuales. No busques en otros dioses. Busca en el Dios verdadero. Las cosas viejas pasaron. Dios tiene cosas nuevas. Dejá de buscar en el pasado soluciones para hoy. A veces tenés una mente del pasado donde mirás al pasado y decís, bueno, antes lo hice, no me salió, pero ahora voy a probar de vuelta. No te salió antes, no te va a salir ahora. Busca a Dios.
Busca a Dios y Dios te va a dar la puerta. Dios te va a dar la salida. Dios te va a mostrar para que lo hagas a su manera. No te mudes, no te vayas, no corras de la casa, no abandones la casa, no abandones la casa. En la casa está lo que vos necesitas. Y yo sé que hay gente que sabe que hoy Dios le está hablando. Hay gente que sabe que esto no es algo que se me ocurrió a mí. En esta semana Dios te estuvo hablando. En esta semana Dios te está trayendo y te está diciendo, dejemos el pasado atrás. Dejemos el pasado atrás. Para lo único que vas a recordar el pasado es para darle gloria a Dios de donde te sacó. Pero todo lo que viene es nuevo. ¿Cuántos quieren lo nuevo de Dios? Aleluya. Póngase de pie, póngase de pie. Aleluya. Oh, Señor, hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas, Señor, hay cosas nuevas. Usted puede hacer una oración.